De Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos y hermanas en Cristo, en esta santísima mañana en que Jesucristo pasó de la muerte a la vida, nos reunimos como iglesia para orar y velar por el amanecer de su triunfo y resurrección. Nos unimos a toda la compañía del pueblo de Dios en el cielo y en la tierra para recordar y celebrar su victoria sobre la muerte y nuestra liberación de la esclavitud del pecado y las tinieblas a la luz externa. Oíd la palabra de Dios, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. El Señor ha resucitado, aleluya. Reunidos para alabar a Dios por la resurrección de Jesucristo. Adoremos a nuestro Señor, el vencedor de la muerte. ¿Todos? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a tener un preludio. Amado Dios, tu espíritu de amor continúa flotando sobre nuestro mundo, creándolo y recreándolo para irradiar tu gloria. Deja que tu Hijo Jesús resucite en nuestro mundo, venciendo de todo pecado y sufrimiento. Que seamos tu pueblo radiante, ese pueblo resucitado en nuestras vidas, brillando como estrellas luminosas, hasta que la plenitud de tu amor consuma nuestro amor. Agrádate del amor y respeto con que te mostramos nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiados en que nos escuchas. Amén. Hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 168, Cristo vive, alabadle.
Aleluya, Cristo ha resucitado. Que su gracia y paz sean contigo. Asimismo, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 315, La tumba le encerró. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Vamos a continuar con la confesión de fe. ¿Todos? Dios venido de Dios, luz venido de la luz, Dios verdadero,
capítulo 28, versículos de 1 al 10, y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María Pérez. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Más adelante, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Todos. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a recibir el mensaje del pastor, la resurrección de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te agradecemos esta hermosa mañana en la que nos permites reunirnos en este lugar. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Sea Él el que nos dirija a través de la reflexión, Padre, pero también en cada uno de nosotros toque nuestros sentidos. De manera que, Señor, a través de cualquiera de ellos, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo resucitado. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Este es uno de los cultos que a veces nos cuesta más trabajo llegar despiertos, ¿verdad? Casi por lo regular venimos corriendo. En la lectura del día de hoy encontramos la narración de algo que acontece sin tener hasta la certeza de que la gente lo está viendo. Todos nosotros el día de hoy, por ejemplo, podemos ver en las redes sociales cuando alguien sube un accidente, cuando sube alguna situación que está pasando, y todo lo graban en ese mismo momento, y podemos decir que son testigos, y toda la gente lo está observando a través de lo que están subiendo en las redes, ¿no? El día de hoy lo podemos ver así, ya el día de hoy. Pero ninguno de los evangelios narra específicamente cómo fue el hecho de la resurrección, cómo resucitó Jesús. O sea, ninguno de los evangelios nos dice, se abrió la puerta, se quitó la piedra, y cuando se quitó la piedra, Jesús salió con el pie derecho, y cuando salió se quitó esto, hizo esto. O dentro de la cueva de la tumba, se doblaron de tal manera los lienzos, etcétera. O sea, no hay ninguno de los evangelios en lo que nosotros leemos, que nos narre cómo fue la resurrección en sí. Nadie estuvo allí como para levantar un reporte del hecho exacto. Son testimonios de fe. Y podemos acomodar el texto de los Hebreos diciendo, para este asunto, la fe es la certeza de lo que no se ve. Cada uno de los evangelios nos narra la historia a su manera. Sin embargo, todos afirman un hecho: que Jesús resucitó. Y esto basado en la situación de que el sepulcro estaba vacío, que hubo una aparición de ángeles y que el mismo Jesús apareció en escena. El mensaje que vemos de los poderosos de aquellos tiempos es que estos querían eliminar ese hecho, el que Jesús hubiera resucitado. Querían silenciar a los creyentes
pero ni aún ese poder que ellos tenían, ni la muerte aún pudo detener a Jesús. Los poderes de la muerte, dice la Escritura, no prevalecen. Si no hubiera resurrección, mis hermanos, podría haber Navidad, podíamos celebrar el nacimiento, pero probablemente no habría iglesia cristiana, mucho menos esperanza en el reino de Dios. Porque este hecho nos viene a dar la certeza de que en algún momento todos resucitaremos y estaremos con Él a través de esa fe que Él pone en nuestros corazones. Vayamos al texto. Las mujeres, dice el texto, acudieron al sepulcro para realizar el último gesto de cariño para su amado Jesús. No pudieron velarlo, no tuvieron tiempo de llorarle. Y esta situación, de esta manera, viéndolo así, nos recuerda también que muchas familias en los tiempos de estos últimos 2 años, 3 años que pasaron, sufrieron a veces el mismo dolor, la misma sensación de algo incompleto, la sensación de abandono que a lo mejor muchas familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos se sentían con ese vacío. Así estas mujeres acuden al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, mostrarle a través de ello su cariño, su respeto, pero no lo pudieron hacer. Vemos en cada una de las narraciones de los evangelios, en el de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan, lo vemos la narración de diferentes formas. Pero el relato de Mateo es el que se destaca. Seguramente si algún cineasta lo leyera, lo escogería por los detalles escénicos, épicos, fantásticos que Mateo presenta. Un terremoto, un ángel que desciende del cielo como un relámpago, que quita la piedra de la entrada, paraliza a los guardias. Ya el viernes habíamos citado de ese otro terremoto que rasgó el velo del lugar santísimo del templo, eliminando las diferencias entre lo sagrado y lo profano. Y a partir de aquel momento, en todos los lugares de la tierra, todo lugar es sagrado, porque podemos encontrar a Dios en todos los lugares. Y si nos fijamos bien en el texto que leímos el día de hoy, el versículo 2 nos dice hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué hizo el ángel? Removió la piedra. El ángel vino a quitar la piedra. ¿Se había producido ya la resurrección, mis hermanos? Y esas son preguntas que luego nos quedamos pensando, ¿eh? Y reflexionando. Y ahorita vamos a preguntarnos algunas otras cosas. Puede ser que ese hubiera sido el momento. Pero a la vista de las mujeres, esta situación en la narración nos dice, todavía todo esto estaba oculto. Si nosotros hubiéramos sido testigos, ténganlo por seguro que también nosotros, permítanme decirlo así, por muy curiosos que seamos, no quise decir chismosos, por muy curiosos que fuéramos, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. También estaría oculto o vedado para nosotros, para ti o para mí, ¿no? El ángel, ese ángel que descendió del cielo, les dice que ese Jesús crucificado ya no está allí, que ha resucitado, que no teman, que vayan pronto a los discípulos y que les digan que Jesús los va a encontrar en Galilea. Jesús ya va al encuentro. Ya se adelanta. Y podemos ver que siempre para contactar al ser humano Dios toma la iniciativa. Jesús les dice, ve y avísales que allá nos veremos en Galilea. Y ellas, dice el texto, que abrazan, dice el versículo 9, y ellas se acercan, abrazan sus pies y le adoran. Jesús les dice que no tengan miedo, que les digan a sus hermanos, a los discípulos que vayan a Galilea.
Y de los tres relatos que vemos, o de los relatos que vemos de los evangelistas, comparando el de Mateo, el de Marcos es un poco más sobrio, más breve, más objetivo. La investigación bíblica nos dice que este es el evangelio más antiguo, que Mateo y Lucas se basaron en él para escribir sus narraciones. En Marcos nos dice que María Magdalena, María la madre de Santiago, Jacobo y Salomé fueron al sepulcro, y cuando llegaron la piedra ya estaba quitada y había un joven adentro sentado, y ese joven les dijo que no se asustaran y que fueran y que lo dijeran a los discípulos, y entonces ellas huyen y no le dicen nada a nadie. Y luego en el Evangelio de Lucas nos dice que la piedra ya ha sido removida, que hay dos hombres que les dicen que Jesús ya no está ahí y les recuerdan que Jesús ya había predicho su muerte y su resurrección, y las mujeres regresan y le cuentan a los demás. En el versículo 10 de ese capítulo 24 de Lucas menciona el nombre de las mujeres y dice María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo. Cuando estas mujeres llegan con los discípulos no le creen y van a cerciorarse y no encuentran nada en la tumba y quedan asombrados. Y luego en el Evangelio de Juan, María Magdalena va sola al sepulcro, ve que la piedra está quitada y entonces va a decirle a Pedro y al discípulo que amaba a Jesús que había desaparecido el cuerpo del Señor. Dice la narración en el Evangelio de Juan que Pedro y Juan salen corriendo y Juan llega primero y ve los lienzos pero no entra. Y Pedro sí entra, ve los lienzos, el sudario enrollado en otro lugar, y el texto de Juan nos dice que aún no habían entendido las Escrituras, pero que era necesario que resucitase de los muertos y regresara a casa. Y entonces vienen las preguntas de los escépticos. ¿Cuál de las narraciones es la verdadera? La tercera mujer se llamaba Salomé o Juana. ¿Hubo uno o dos ángeles? ¿Era solo un joven vestido de blanco? Jesús se les aparece a sus discípulos en Galilea o en Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Este hecho de la resurrección de Jesús es un testimonio de fe. Y esa fe nos lleva a la certeza de que aunque no lo hayamos visto, nosotros lo creemos. Amén. Muchas personas se enfrascan en estas preguntas, en el detalle. Puede ser que a lo mejor las preguntas sean correctas, sean adecuadas, pero se están enfocando en el detalle, dentro de toda la diversidad de tradiciones. No llegan al centro, a la centralidad, al corazón del mensaje. Y sea como sea la narración, decíamos, hay un común denominador entre los cuatro, que Jesús resucitó. Enfrascarse tal vez en las preguntas, en el detalle, seguramente nos ayudará para tener el conocimiento, para poder explicar de alguna manera en el texto, no en la comparación, en el texto cuáles han sido las situaciones por las que se está escribiendo de esa manera. Pero cuando nos enfrascamos en solamente preguntar, cuestionando en lugar de tener esa fe, nos atoramos y en lugar de avanzar, nos quedamos hasta ahí. Y de ahí surgen quienes interpretan la Biblia literalmente o que sacan de ella algún asunto que nada tiene que ver con la fe y crean un conflicto entre la fe y la ciencia y dicen que están contrapuestas y surgen errores y los empiezan a contraponer. O llegan el otro y que se comporta extremadamente fundamentalista y que considera el texto como una expresión independientemente del tiempo y de la época y que tiene que ser exacta, inmutable, y aquí equivaldría entonces preguntar
Si es así, entonces, ¿cuál de todas las versiones en español de la palabra de Dios es la inmutable y la exacta? Hace unos días platicamos con unos hermanos en la fe, muy queridos, y nos pasamos alrededor de 1 hora discutiendo sobre un texto del Antiguo Testamento en Números. Y discutíamos y hasta me regañaban, ¿verdad? Y al final, no será, dice, y al final, cuando terminamos, decíamos, bueno, convergemos en el texto, en este punto. Y lo demás en el detalle, habremos de irlo analizando cada uno de nosotros. No les voy a decir cuál, porque si no, ustedes también se van a... El otro extremo es el ser escéptico. El escéptico todo lo desacredita. ¿No tiene usted algún amigo conocido así? ¿No? Nosotros tenemos por ahí un vecino por ahí atrás de la unidad donde vivimos, un conocido que es así. Su fuente para él siempre es el History Channel. O el muy interesante, ¿verdad? Esa es su fuente. Pero nunca en su vida ha agarrado una Biblia. Pero ¿cómo discute? Y critican todo lo que encuentran en la Biblia. Por su diversidad, por sus diferencias, por sus contradicciones, porque hay cosas que no se pueden comprobar, o porque de acuerdo a la ciencia eso está desactualizado. Por ejemplo, la pregunta, ¿las mujeres fueron al sepulcro al final del sábado o el domingo en la madrugada? Los relatos de los evangelios son testimonios de ese momento que pasaron al menos una generación de transmisión oral y que no fueron escritos en ese momento. Es decir, no podemos agarrar y decir que en ese momento estaban anotando todo lo que ven. Mira, estoy viendo que corrió Juan. Anótale por ahí que está corriendo Juan. Por cierto, Juan anota por ahí todo lo que él hizo. Casi Juan le pone ahí, yo corrí primero, yo llegué primero, yo no me metí. El Pedro sí se metió, decía. Pero no hubo alguien que lo anotara en ese mismo momento, sino estos escritos fueron hechos más adelante. Y escritos desde diferentes enfoques que se dan de acuerdo a las diversas comunidades a las que el autor destinaba esa narración. Para Mateo era importante las manifestaciones climáticas extraordinarias para señalar que ahí, en esas situaciones que acontecen en el mundo, ahí estaba Dios. Para una comunidad judeo-cristiana que creía en las apariciones asombrosas de Dios a través de todas esas situaciones que acontecían en la naturaleza, a través de los terremotos, de los relámpagos, humo, fuego. ¿No es así como leímos la narración aquí en el Evangelio de Mateo? Pero aún y con las diferencias de cada uno de los textos, hay una afirmación que es común y que hasta el día de hoy nosotros lo leemos, lo vemos y lo creemos así. Jesús ya no está en la tumba, ha resucitado. Amén. Jesús no solamente, como lo piensan algunos, engañó a la muerte, sino que la venció. Rompió el poder absoluto de la muerte. La resurrección es una afirmación de la vida, pero también de la salvación. Jesús no quedó donde aparentemente gana la muerte. Se adelanta a todo. Dice por aquí que el texto que leímos el día de hoy, que le dice, versículo 7, capítulo 28 del Evangelio de Mateo, dice, versículo 7, id pronto, dice, y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Y se adelanta a ese encuentro con sus discípulos. Va y los busca.
a ese lugar donde sanó enfermos, donde defendió a las mujeres, donde anunció el reino de Dios, donde llamó a los hombres a seguirle, donde se solidarizó con los que sufren. Allí también es donde cada uno de nosotros debemos seguirle, porque Él ya se adelantó. Él ya nos enseñó. Él ya está esperando a que nosotros lo hagamos. Si nosotros pensamos, solo imaginemos en la transformación del texto, en el texto de Mateo, sobre las mujeres que narra este evangelio. Fueron a buscar a un muerto, fueron a buscar un cuerpo sin vida y se encontraron unos soldados palideciendo de temor por lo que vieron. Vieron a un ángel que les dijo que lo buscaban y que ya no estaba ahí, que había resucitado. Estas mujeres ya no tienen un cuerpo para ungir. Ahora tienen que proclamar a Cristo crucificado. Ya no tienen que ir a hacer algo tradicional, sino algo nuevo o algo que la tradición les marcaba. Tienen que ir a hacer algo nuevo, tienen que ir a proclamar, porque esto no había acontecido hasta el día de hoy, hasta ese momento. Está el Cristo resucitado. Pasan de ser dolientes a misioneras de la resurrección. Lo mismo sucede con los discípulos cuando van camino de Emaús. Después de reconocer a Jesús, regresan inmediatamente a Jerusalén y lo que era incertidumbre para ellos se convierte en alegría y esperanza. Esto es lo que significa el día de hoy la resurrección para nosotros. Alegría y esperanza. Aunque vengamos todavía dormidos, pero venimos gozosos. Amén. Y venimos con la esperanza de que el día de hoy celebramos, recordamos algo que no solamente lo veremos allá en el futuro, cuando llegamos delante de la presencia de Dios, sino que lo vivimos desde el día de hoy. Esto es lo que significa la resurrección: gozo, alegría, esperanza. No importa el poder romano reflejado en los soldados, no importa la incredulidad de los que quieran negar la resurrección. El mensaje del día de hoy, en este día de Pascua, de resurrección: la muerte no prevalecerá. Quiero concluir con una frase de José Antonio, de aquel teólogo José Antonio Pagola. Él dijo: en la Pascua, Dios demostró que tiene el poder de aniquilar el mal, sin destruir a los malvados. Hace justicia a Jesús, sin destruir a los que le crucificaron. Hay resurrección. Hubo resurrección y el día de hoy hay resurrección en nuestras vidas. Hubo sanidad de enfermedades, el día de hoy todavía el Señor sana la enfermedad. Hubo salvación en aquel tiempo, el día de hoy da salvación. Hubo armonía en aquel tiempo, el día de hoy hay armonía para las familias. En aquel tiempo Jesús fue solidario, el día de hoy nosotros debemos ser solidarios. Y todo esto es parte del proyecto de amor de nuestro Dios. Pero lo más importante, mis hermanos, mis hermanas, es reconocer a través de este hecho de la resurrección, es que la muerte no tiene la última palabra. Es Jesús, el que resucitó, el que nos enseña que debemos vivir siempre confiados y esperanzados en Él, para darnos gozo, para darnos vida y para que vivamos siempre en esa esperanza, que todos la necesitamos este día, en esta actualidad, que el mundo está complicado y difícil, pero aún con todo esto, vivimos gozosos y esperanzados en el Señor. Que siga viviendo el resucitado en nuestros corazones. Oremos. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. Gracias, Dios, por el ejemplo que a cada uno de nosotros nos has dado. Y, Señor,
que este mismo ejemplo nos impulsa para seguir caminando hacia adelante. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Señor, que cada uno de nosotros vivamos confiados, vivamos seguros de que tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia y en el ejemplo que nos has venido a dar, cada uno de nosotros caminemos seguros, tomados de tu mano, Señor. A ti, Padre, sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. 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 Hermanos, vamos a unirnos en la oración comunitaria. Todos juntos. Oh Cristo, nuestro Señor, tú has venido sobre nuestra tierra y ésta se ha estremecido de esperanza. Tú has hablado sobre nuestra tierra y tu palabra ha abierto un futuro luminoso. Tú has muerto sobre la tierra y tu muerte nos ha traído la vida. Tú has resucitado sobre la tierra y ahora, al lado del Padre Celestial, nos dejas participar con nuestra oración y por tu poder en el reino de tu amor. Vuelve, Señor, a transformar nuestra tierra e invítanos a gozar del esplendor inalcanzable de tu reino. Te lo pedimos a ti, nuestro hermano en la carne, y sin embargo, Señor de gloria, de la tierra y de todos los moradores. Amén. Vamos a continuar en el himno número 296, Al Cristo vivo sirvo. Asimismo, vamos a continuar con las ofrendas.
Y vamos a decir nuestro texto. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el himno número 154, Vive el Señor.
en la despedida. Vayamos ahora contentos y gozosos porque Cristo ha resucitado y se ha convertido en nuestro Salvador. Pongamos nuestras mentes en las cosas de Dios, porque nuestras vidas están guardadas en Cristo. Prediquemos y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto para juzgar a los vivos y a los muertos. Mis hermanos y mis hermanas, y que Dios les rodee de amor eterno. Que Cristo Jesús les resucite con Él en la vida en gloria y que el Espíritu Santo les unja con poder para hacer el bien. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, ahora en lugar de tener posludio, vamos a salir de nuestros lugares y vamos a saludarnos. Vamos a felicitarnos y decir, el Señor ha resucitado. Salga, salude a su hermano, a su hermana y después estaremos saliendo del templo.